Una aduana es una oficina pública establecida generalmente en las costas y fronteras donde se controla el movimiento de mercancías sujetas a arancel y se cobran los derechos que éstas adeudan. La fama de los agentes aduanales nunca ha sido muy buena en nuestro país, pues aprovechándose de su posición se han enriquecido a través de la extorsión y el soborno, de tal forma que para el 23 de abril de este año se cesaron a 32 de 49 mandos aduanales de varios estados por sospechas de actos de corrupción y todavía se investigan a los 17 restantes. Si hubiese una figura que equiparara a los agentes aduanales en los tiempos de Jesús, esta sería la del publicano. Los publicanos eran personas a las que se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. El gobierno romano había introducido la práctica de rematar el privilegio de cobrar los impuestos mediante el pago de una suma de dinero, dando libertad al publicano de recuperar su inversión, lo cual hacían con creces. Los publicanos, con pocas honrosas excepciones, extorsionaban a la gente y con la complicidad de los soldados romanos, explotaban todo lo posible sus fuentes de recursos. Por ello, eran sumamente detestados por la sociedad. Ellos los aislaban y los evitaban todo lo posible y rara vez se les veía por el templo o en la sinagoga. Un judío que se hacía publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos y un traidor de Israel. En los versos 9 al 13 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, el evangelista nos narra el llamamiento de un publicano a convertirse en discípulo de Jesús, así como la convivencia que Jesús tuvo con varios de estos personajes. Estas dos acciones levantaron controversia entre los religiosos de la época, pues les parecía inaudito que, sabiendo Jesús la clase de personas que eran estos funcionarios, él estuviera dispuesto a convivir e intimar con ellos. La molestia que generó en los fariseos les llevó a plantear una pregunta a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lo cual fue respondido de manera inmediata por Jesús con una sencilla y simple frase que no deberíamos olvidar: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Añadiendo luego: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a judíos sino a pecadores al arrepentimiento. Qué lógica y obvia respuesta. ¿Qué sentido tiene prescribir medicina a quien está sano? ¿O de qué sirve vendar por completo a alguien que no está herido? La religión muchas veces nos ciega y nos llena de orgullo y no nos permite ver aquello que es evidente. Es cierto que Dios nos llama a una vida santa y justa. Sería impensable creer que Jesús avalaba las prácticas de los publicanos, pues éstas eran abusivas y desconsideradas para con su prójimo. Sin embargo, ¿cómo evitar que eso siga sucediendo si no hay quien se atreva a ganarse el derecho a ser escuchado por los que hacen esta clase de mal? ¿Dónde están aquellos que tienen la medicina? ¿Dónde están aquellos que tienen el antídoto para esta enfermedad llamada pecado? ¿Lamentándose y criticando que el enfermo está tan grave? ¿Enojados porque no se cuidó e ignora lo que tiene que hacer para recuperar su salud? Creo que una actitud como esa poco ayuda a las personas a quien Dios quiere sanar. ¿Quiénes son los enfermos que hoy necesitan médico? ¿No sería deseable que les atendiéramos? Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Israel Chacón Fassi.